Lucas 13, del 1 al 5. Dice de esta manera: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a encomendarnos de nuevo a su santa voluntad. Sí, Padre, y debemos hacerlo, porque ¿qué podemos nosotros hacer si no eres tú quien obras a través de nosotros, torpes criaturas como somos, capaces para convertir lo blanco en negro y lo dulce por amargo, tan llenos de defectos como estamos? Y tú has querido, Señor, escoger gente torpe como Pedro, Simón y como aquellos 11 o 12 que no sabían ni lo que hacían, ni hablaban, ni sabían lo que hablaban tampoco. Y tú los escogiste para aquel glorioso fin. Así, Señor, pues te damos muchas gracias, porque tú quieres así obrar, para que nadie se lleve gloria, solamente tú eres el digno de gloria. Te damos las gracias por nuestro querido pastor, también por su rectitud en tu palabra. Qué difícil es oír esas cosas que aquí se oyen en otros lugares, aún en nuestro entorno. Señor, gracias pues por este ministerio. Consérvalo tú, Padre, y también limpia tú nuestros oídos para que todo lo que salga de la boca de tus ministros pueda llegar al corazón. Y Padre bueno, también queremos recordar y oramos por tu siervo Víctor García, de la causa de que hoy nos recordemos está aquí también. Por él te pedimos, Señor, recordando las veces que hemos sido también edificados en su ministerio. Toda tu Iglesia Universal en Tenerife, como ya se te ha pedido, donde quiera que tu palabra en verdad se predique, que ella llegue al corazón y que dé a entender a este mundo que es rebelde, reacio a tus cosas, que dé a entender que tú eres Dios en el cielo y en la tierra también, y que haces todas las cosas según el designio de tu voluntad. Gracias pues por todo, por tu Hijo nuestro. Hace ya unos 30 o 35 años, no viene de un par de semanas, pero sí recuerdo que hace ya bastante tiempo, estando yo en un pueblo en Holanda, fui a telefonear a una cabina de teléfonos. Entonces todavía los móviles no eran usuales, y dentro de esa cabina había un muchacho de unos 18 o 20 años, más o menos. Cuando ese muchacho terminó, salió de la cabina y me pidió perdón. Yo, extrañado, le dije: ¿por qué me pides perdón? Él me dijo: porque me había hecho esperar. Yo le respondí: bueno, por eso no tenía por qué pedirme perdón. Si yo hubiera tenido prisa, debería haber venido antes que él. Resumiendo, me dijo: es que estoy muy contento y me quería expresar, quería hacerme partícipe, a pesar de que no nos conocíamos ni teníamos ninguna relación, me quería hacer partícipe de su alegría, porque una plaza de un cierto trabajo se la habían adjudicado a él. Y yo le dije: bueno,
¡Qué alegría! Eso es motivo para que demos gracias a Dios. Vamos aquí mismo, si quieren nos metemos adentro y le alabamos, le damos las gracias porque te haya concedido esa plaza, porque Él es el que ordena todas las cosas y Él es el que hace que tengamos trabajo y lo necesario para poder subsistir. Pero a esto el tan y buen y educado muchacho me dijo que él no creía en Dios. Cosa que me extrañó. Tú en Holanda, ¿tú no crees en Dios? Es casi increíble. Bueno, después de pedirle razones del por qué llegó a adoptar esa postura de ateo, ya no recuerdo con exactitud sus argumentaciones, lo cierto, y a lo que vamos, que llegó a decirme, mire, yo voy a la iglesia 2 veces por semana, martes y viernes, más o menos, ahora no lo recuerdo con exactitud, 2 veces por semana. El domingo también voy 2 veces, mañana y tarde. En mi casa, juntos, mis padres y mis hermanos, leemos la Biblia 3 veces al día antes de comer, oramos y después de comer también. Y además, con bastante regularidad, en casa cantamos los salmos de David. Y aquí podríamos decir, ¿hay quien dé más? ¿Hay quien haga más que este joven ateo? Y, queridos, la conclusión a todo esto es, ¿cómo puede uno estar tan inmerso, tan ocupado allí, en ese ambiente puramente piadoso y bíblico, y con todo no creer en Dios? Y este caso puede ser un ejemplo de los muchos que se dan. Quizás se puedan dar por ahí tantos de estos mismos ejemplos, y a la vez con ellos se nos enseña que no siempre donde se vive una vida puramente de ejercicios y actuaciones piadosas, no siempre puede darse que ahí ha habido una verdadera conversión. Ahí lo tenemos. No puede siempre que aparezca que ahí se ha operado un nuevo nacimiento, y aun este caso concreto puede que sea excepcional, que allí en Holanda, con los religiosos, con los reformados que son, que se distinguen a la legua quién es y quién no es, en su andar, en su forma de vestir, pero nos enseña ello que puede darse y se da no pocas veces que se crea en Dios y además se viva una vida de ejercicios y costumbres piadosas y con todo no haberse operado un verdadero arrepentimiento, una verdadera y auténtica conversión. Y es porque el solo hecho de creer en Dios, el asistir a todos los cultos públicos y en familia leer la Biblia, incluso orar, cantar los salmos de David, con todo eso junto. Sí es muy bueno, pero eso no es garantía de que ahí tengamos la puerta del cielo abierta porque hagamos todos esos requisitos. Atendamos, nuestro Señor Jesucristo pronunció unas palabras que pienso nos tendrían que hacer temblar. Estas palabras que Él pronunció aquí en Lucas capítulo 13, las palabras que en nuestros días son casi desconocidas y sin importancia tal es que están casi en desuso. Las palabras que aquí se rezan en el púlpito sobre todo y ausentes de nuestro vocabulario cotidiano y aunque casi desconocidas en la mayoría de los púlpitos.
de nuestro tiempo. Y aquí lo tenemos. En este mismo tiempo estaban algunos que les contaba acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. La gente se lamentaban. ¿Qué habrán hecho? ¿Qué habrán hecho? Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan Jerusalén? Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Todos pereceréis. Queridos, nuestro Señor Jesucristo pronunció estas palabras de aquí, de este texto, que deberían llegar también a nuestro corazón. Y este descuido de esta tan importante doctrina como es el arrepentimiento. Este descuido, digo, es debido a que estamos viviendo en unos tiempos en los que por lo general casi se desconoce el verdadero sentido de la palabra pecado. Y aun cuando esta palabra a veces se menciona rutinariamente en círculos religiosos, círculos de 20 evangélicos, la palabra pecado se relaciona o se define solamente en términos psicológicos, sociológicos. Hay un dicho que dice, todos somos pecadores. Ahí se repite, hay como una cancioncita rutinaria, todos somos pecadores. No en términos como lo que en realidad es el pecado, se dice sí, pero sin pensar lo que se dice. Es decir, considerar al pecado como algo que es consecuencia de una naturaleza mala. Pecado es consecuencia de una naturaleza inclinada al mal. Una naturaleza que le hace al hombre vivir de espaldas contra Dios y sus mandamientos. Esta es la naturaleza de todo ser humano. Cada uno de nosotros somos nacidos en esta misma naturaleza. Y en ese sentido la palabra pecado casi se desconoce en nuestro tiempo. Y consecuentemente, pensemos en ello. Si se ignora, si se desconoce el sentido bíblico de lo que es el pecado, ¿cómo van los hombres a llegar a arrepentirse? Como dice, si no os arrepentís, todos pereceréis. Si se desconoce lo que es eso, ¿cómo van los hombres a arrepentirse? Según el sentido bíblico que hay que arrepentirse. Llegar a arrepentirse. Arrepentirse, ¿pero de qué? Cuando se ignora eso, ¿de qué? ¿Y por qué se tiene uno que arrepentir por eso? Si uno no entiende o se tiene por pecador, no se puede arrepentir. Se desconoce y por ello no hay en él este sentimiento, arrepentimiento, ¿pero de qué? ¿Y por qué? Y aunque a veces algunos dicen, me arrepiento, pero su arrepentimiento es algo sin ton ni son, es algo habitual, es una costumbre que se adopta, me arrepiento, perdón, aquí o allá o esto. Porque el verdadero arrepentimiento solo viene cuando hay una profunda convicción de pecado. Eso es el verdadero arrepentimiento. Solo cuando hay una profunda convicción de pecado. Que no nos pase como a este joven, muy religioso, sí, en su casa ya desde niño de seguro que le habían estado enseñando. Y ahí estaba día a día y hora a hora. Pero ateo. No sabía o no quería saber ni lo que era Dios. De ahí pues debe hacernos reflexionar
Y debemos meditar en todo esto. La tan solemne afirmación que hace nuestro Señor Jesús: si no os arrepentís, todos pereceréis. Todos pereceréis. Y así es, queridos, la necesidad que tenemos nosotros de entender el significado de esta palabra. El Señor Jesús pone el auténtico arrepentimiento como algo de imperiosa necesidad. Si no os arrepentís, es una afirmación tajante, os tenéis que arrepentir. Algo muy urgente, razón por la que necesitamos todos necesitamos que nos paremos a meditar seriamente en esta doctrina sobre el arrepentimiento. Yo sé que profundizar en las Escrituras nos aburre, yo lo sé, pero no debería ser así. ¿Por qué? Lo necesitamos. Necesitamos profundizar en el estudio de la consideración de los términos con la que la Escritura nos habla. Y otra vez comentando, y es que la Escritura nos presenta tres gracias, tres cosas indispensablemente necesarias para ser salvo. Sin ello no podemos ser salvos. Estas tres gracias. Primero, la regeneración o el nuevo nacimiento. Ya recordaréis, hace un tiempo atrás ya tuvimos una serie de consideraciones sobre esta cuestión. Así por encima, no profundizamos mucho, pero la necesidad de volver a nacer. Si no, el que no naciere de nuevo, Nicodemo, no te sirve de nada tu religiosidad. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo primero, esto es lo esencial, esto es la base, el nuevo nacimiento, la esencia de todo en la obra de la salvación de todo pecador. El Señor Jesús lo plantea así ante Nicodemo. Y recordémoslo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede, es imposible. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y aquí vemos la indiscutible necesidad del nuevo nacimiento en todo aquel que haya de ser salvo. Nadie podrá ir al cielo si no ha nacido de nuevo. Pero, como el nuevo nacimiento no es una obra humana, como dice el apóstol Pablo, Romanos 9:16, no es del que quiere ni del que corra, no es del que quiere porque no hay quien quiera, nadie de por sí quiere. Por eso, no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Una obra propia y exclusiva del Espíritu Santo. Todo aquel que es nacido del Espíritu, afirma. Todo aquel que es nacido de Él, no porque me gusta, ay, qué bonito es allí, allí encuentra gente muy maja, hay gente aquí, hay gente allá. No, de eso nada. Todo aquel que no naciere del Espíritu, es el Espíritu que tiene que obrar, provocar el nuevo nacimiento. Por esta razón, porque es una obra propia del Espíritu, en muchos casos es muy difícil de precisar con exactitud quién sí y quién no ha nacido de nuevo. Se puede dar el caso que muchos que presumen, alardean de haber nacido de nuevo, resulta que nunca nacieron de nuevo. Puede darse también el caso. Y por otra parte se puede dar también el caso de muchos que no se aperciben que han nacido de nuevo y sin embargo son nuevas criaturas. Porque no es lo que a nuestros ojos
les parece que es lo que Dios determina que sea. Como bien nuestro pastor ha repetido y otros domingos también sigue repitiendo, y me alegra mucho oír su vocabulario porque es puro reformado. Dice, el viento sopla de donde quiere. Nadie le da órdenes al viento. Sal de ahí, o sal de allí, o de allí, y vete, escóndete allá. Nadie da órdenes al viento. Lo que tiene que hacer el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Tú no sabes lo que hay ahí. Tú no puedes porque no eres tú quien obras. Es el Espíritu Santo. A veces ni uno mismo se da cuenta. Por eso digo que el nuevo nacimiento es difícil de percibir. Por eso, aunque difícil, es indispensablemente necesario volver a nacer. Es necesario. Sin esa obra de la gracia, nadie puede ser salvo. Luego, además de esto, tenemos también otra de las gracias indispensables, el don de la fe. Como dice el apóstol Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Tú no puedes agradar a Dios si realmente no has recibido el don de la fe, porque la fe es un don que viene de lo alto y Él lo da a quien quiere, como quiere y cuando quiere, el don de la fe. Aquí vemos también esta otra necesidad indispensable para ser salvos. Si no hay la fe salvadora, no podemos creer en que ya sí las iglesias vemos que están llenas, o casi llenas, o bastantes. Están ahí porque se sienten a gusto, porque encuentran calor, porque hay que bien fulano, hay que bien mengano, hay que bien, qué bueno, que son. Y están ahí, pero ya está. Por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe es el medio por el cual somos salvos. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Queridos, siempre hemos de tener presente, si soy lo que soy, es solo por la gracia de Dios, porque Él ha querido obrar en este perverso pecador, en este hombre malo. Si alguien quiere saber cómo soy, que se junte conmigo varios días juntos y aprenderá quién soy yo. No de vernos los domingos solamente. Lo vemos, no es lo mismo estar aquí como estamos, estar por estar, que estar aquí por fe. Querida alma, ¿qué te ha movido a ti esta mañana a ponerte bien, vestirte de limpio como corresponde y venir aquí a este santo lugar? ¿Qué es lo que te ha movido a ti? ¿Que tienes mucha familiaridad, muchos amigos? ¿Es eso? La fe me ha hecho venir aquí. Es la fe que Dios ha implantado en mí. Me hace que vaya allí donde se predica la verdad de la palabra de Dios. Y no voy a otro sitio. ¿Por qué? Porque allí no es como aquí. Así que Dios me da la luz, el entendimiento para saber discernir. Y no es lo mismo participar de la Santa Cena, como hacen muchos, que participar de la Santa Cena por fe. Qué delicado es esto, participar de la Santa Cena sin saber ni lo que se hace, porque no hay fe. Todo lo que no proviene de fe es pecado, añade el apóstol. Todo lo que no proviene, todo lo que se hace no con fe es pecado. Y ahí vemos la necesidad de la fe. Hacer esto, la Santa Cena, por ejemplo, como puede ser otras cosas, hacer esto sin fe es pecado, es como burlarse. Sin fe es imposible agradar a Dios. Bien, pues como digo, aunque no podemos afirmar
No podemos precisar categóricamente quién tiene verdadera fe, fe salvadora. En esto hemos de saberlo distinguir. Hay la fe corriente, yo sé que hoy cuando vayamos tengo fe, tengo creencia que mi mujer ya ha guisado y voy a comer un buen puchero, un buen potaje o lo que sea. Yo sé que mañana lunes me voy a poner la ropa limpia o ya me la he puesto. Yo ya sé que mi mujer lo ha hecho esto. Y no he visto cómo lo hacía, pero lo sé que lo ha hecho. Esto es una fe corriente, una fe normal. Ahora, la fe salvadora es muy diferente. La fe salvadora es algo que viene e implanta a Dios. No es algo que yo me la creo. Es que yo tengo mucha fe. No es mío. Y quien no la tiene, sin embargo, podemos decir que la fe, como el nuevo nacimiento, son indispensablemente necesarios para entrar en el reino de Dios. Y ahora ya nos detenemos en esta otra característica que es bastante extensa, no lo vamos a abordar hoy todo, pero si el Señor nos diera alguna otra oportunidad, podríamos seguir posiblemente abordando esta cuestión que la creo sumamente necesario para cada uno de nosotros. Que también es indispensable esta cuestión. Es necesaria el arrepentimiento. Si no os arrepentís, si no os arrepentís, todos pereceréis. Ahí lo vemos, pues, el dicho del Señor, la afirmación para la salvación y no perecer en el castigo eterno, y es el arrepentimiento. Si no os arrepentís, todos pereceréis, seas quien seas. ¿Qué dice el Señor Jesús? Si no os arrepentís, pereceréis igualmente. Ahí vemos, pues, queridos, lo tan necesario, esta afirmación tan tajante como es el nuevo nacimiento y como es el don de la fe. Los tres, sin lo cual, si falta uno, ya faltan todos. Todos los tres son necesarios. Las tres gracias que no siempre se pueden apreciar en una persona. No siempre. Yo cuántas veces me he equivocado en uno creyendo una cosa y luego era otra. Y a la inversa. De ahí que algunos creyentes, algunos cristianos han llegado como a agonizar. Han llegado a sufrir porque no ven, para ellos no ven el fruto de su conversión. Ellos lloran, se sienten tristes porque no ven, pero puede ser que Dios se haya agradado de un pecador como yo. Desesperan y se amargan como Raquel. ¿Reconocéis? ¿Os acordáis Raquel, aquella mujer, esposa de Jacob? Dame hijos o si no me muero. Tal era su esterilidad. No tenía fruto. Dame hijos. Oye, ¿yo quién soy para darte hijos? ¿Soy yo Dios acaso? Pero tú tienes que obrar, hacer lo que sea. Dame hijos o si no me... Así es el creyente. Muchas veces que no ve en sí mismo, que se cree que no tiene lo que debería tener como un santo de Dios. Dame fruto, Señor, que no lo veo en mí. Ni otros tampoco lo ven. Más motivo todavía para desesperar. No tenía. Queridos, a veces con como tales verdaderos hijos de Dios, ¿cuántas veces nos sentimos indignos, miserables, porque no vemos en nosotros, ni otros tampoco ven en nosotros el fruto de la salvación que sería de desear? Y algunas veces hasta hemos llegado a pensar, qué equivocado que está creerse que yo soy tan buena persona, qué equivocado que está, qué poco me conoces. Eso, aquel que tiene el Espíritu Santo, le atormenta, le acongoja y le entristece mucho. Como dijo el Señor Jesús, bienaventurados los pobres
en espíritu. Esto es pobreza, no creerse en nada, no creerse que no soy digno de nada. Bienaventurados los pobres en espíritu. Pero este sentimiento de pobreza espiritual, aunque en algunos casos ha llevado a algunos a dudar de si realmente son salvos o no. Pero ese sentimiento de pobreza espiritual, esto justamente obra el Espíritu Santo. Pero es posible que un hijo de Dios que ha de ser santo, perfecto en todo, es posible que aquí more el Espíritu Santo. No, yo no puedo creer esto. Desespera. Dios obrando en el creyente verdadero. Y es porque Dios quiere, escuchemos bien, Dios quiere despojarnos de toda jactancia. Porque somos muy jactanciosos nosotros, somos muy creídos de algo que no somos, pero hay que nadie me ofenda, hay que nadie me diga, hay que nadie. Por eso el Señor quiere despojarnos de toda jactancia. Dios quiere vaciarnos de nuestra vanagloria, de todo engreimiento. Dios quiere ver en nosotros más humildad, más pobreza de espíritu. Bienaventurados los pobres. Estos son los dichosos, los pobres, los que no se creen nada. Bienaventurados los pobres. Y es porque, por naturaleza, queridos, todos estamos tan llenos de presunción, tan llenos de orgullo, de jactancia, de autosuficiencia, de autosatisfacción. Todos, por lo general, nos sentimos tan contentos con nosotros mismos. ¡Oh, qué bueno soy! Hoy aquí, hoy allá, hoy esto, hoy lo otro. No vemos en nosotros nada malo. Hoy que nadie se atreva a decirme algo como me hiere. Todos está bien con nosotros. No nos sentimos profundamente pecadores. No hay eso. No hay en nosotros esta disposición de confesarnos como lo que realmente somos. Y más aún, si fuésemos inteligentes, si fuésemos sinceros en ese estado de propia autosuficiencia y autosatisfacción, honestamente, tendríamos que preguntarnos, oye, pero realmente fue tan necesario que Cristo viniera a morir aquí, a morir por mí, cuando yo no me creo tan pecador. Fue tan necesario que el justo santo Dios se hiciera hombre y muriera como murió. Si yo no me creo tan pecador para eso. Jesús, para que vinieste, si yo no soy tan grande pecador, ¿por qué has venido? Para morir como te trataron, como te pincharon, como te coronaron con espinas, como se burlaban, como te escupían en la cara. Si yo no soy tanto hombre, con nuestra miope visión de lo que realmente somos a los ojos de Dios, tengamos cuidado, queridos, no de lo que a nuestros propios ojos nos creemos que somos, sino de lo que a los ojos de Dios realmente somos. Y digo, con nuestra personal miope visión de lo que realmente somos, casi estamos diciendo que el sacrificio de Cristo fue inútil o fue exagerado, no fue necesario que padeciera tal. ¿Por qué? Porque no soy tan grande pecador como para eso. Eso estamos diciendo cuando no vemos nuestra culpabilidad. Algo innecesario, porque Él vino a morir por miserables pecadores y nosotros por nuestra parte no nos sentimos tan miserables. Oye, no me ofendas, no me ofendas, hombre, mira que te denuncio. Yo no soy esto, yo no soy lo otro. Eso es lo que así nosotros nos sentimos. De ahí que hemos de plantearnos, vamos a ver, o yo estoy ciego en cuanto a mi pecaminosidad,
o yo no veo lo que realmente a los ojos de Dios, o por el contrario, en tal supuesto, la pasión y muerte del Señor Jesucristo fue algo innecesario para mí. No tenía por qué haber sufrido tanto por mí, porque yo no soy tan malo como para ese sufrimiento que Él sufrió por mí. Porque Él vino a morir por mí si yo no me tengo por tan vil pecador. Porque tuvo Él que venir así si yo no me tengo en esa pobreza de espíritu, si yo a mí mismo me creo autosuficiente. Entonces, yo me puedo aplicar aquella bienaventuranza del Señor Jesús. No debo aplicarme a aquella bienaventuranza que dijo el Señor Jesús. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino. De los pobres en espíritu es el reino. Los pobres, los que se tienen por una pobreza espiritual que no cabe más. No soy más malo porque no veo más. Bienaventurados los pobres en espíritu. Si yo no me creo tan vil pecador, tan pobre en espíritu, entonces el reino de los cielos no es para mí. Lo dice el Señor Jesucristo. Él lo dijo, los bienaventurados son los pobres en espíritu, y yo no me tengo así. Yo no soy así como tan de eso, tan bajo. Hombre, no sea así, hombre, no exageres. Y esto es, queridos, si no os arrepentís, todos pereceréis. El Señor Jesús lo que quiere es quitarnos la venda de nuestra ceguera espiritual, despojarnos de esa falsa y peligrosa concepción de nuestra natural autoconfianza en nosotros mismos, de esa tan poco o nada convicción de pecado como hay en nosotros muchas veces. Y cuando por la gracia de Dios y la obra del Espíritu Santo venga a nosotros ese sentimiento de insatisfacción, ese reconocimiento de que no hay en nosotros nada que pueda dar gloria a Dios. En mí no hay nada que Dios pueda sentir. Ole mi hijo, ole y no hay nada en mí que Él pueda presumir de tener en la tierra un creyente como este. Que no le sirvamos como Él se merece ser servido. Cuando lleguemos a ser conscientes de que nosotros, entre Dios y nosotros, hay tiras y aflojas. No por aquí, no por allí. Hay tiras y aflojas. Que somos perezosos, somos reacios y muchas veces somos indiferentes para con Dios en muchas cosas. Nos es indiferente esto o lo otro. Cuando por la obra del Espíritu en nosotros nos damos cuenta de nuestra nulidad. Cuando el Espíritu en su gracia, en su misericordia viene y nos destapa lo que somos, que no somos nada. Que muchas veces ponemos las cosas terrenales con preferencia a las celestiales. No es verdad, querida alma. No es verdad que muchas veces ponemos con preferencia lo terrenal. Esto me gusta a mí más, esto voy a hacer, aquello allá, esto sale esta moda, pues yo también quiero imitar a los demás. Hay en nosotros con preferencia lo terrenal. Verdaderamente, cuando ese sentimiento llega a ser claro en nosotros, eso produce cuando hay la obra del Espíritu Santo que está ahí empezando a obrar, cuando produce en nosotros tristeza, amargura de espíritu. ¿No es así? ¿No lo has experimentado tú, querida alma, más de una vez? Que no es así como yo quiero que sea, y el Espíritu Santo me está ahí. No es así. No es pues así. Debe ser, no porque queramos que sea así, sino porque la realidad es así y se acabó.
Es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Es el Espíritu Santo que trabaja en nuestro corazón. Ha empezado la preciosa obra y este corazón podrido lo está sanando, está ahí obrando para perfeccionarnos. Cuando el Señor Jesús dice del Espíritu Santo, como tenemos Juan 16, a ver si lo encuentro, lo tengo aquí anotado, 16:8 dice, cuando Él, el Espíritu Santo, está hablando del Espíritu Santo, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Cuando Él venga, y esto es lo precioso para el creyente, cuando Él viene, convence de pecado, cuando Él viene al corazón. ¿Y esto qué quiere decir? Que Él viene, los convence de pecado y ya estamos convencidos, pues se va y los deja, ya los ha convencido y se va, adiós. No, Él no viene, no está de paso, no es como una estación a descansar. Permanentemente, cuando ha empezado a venir, permanentemente el Espíritu está ahí obrando, está obrando la obra. Primero la obra de la redención, la obra de la conversión, pero no se va, queda ahí y sigue obrando. ¿Qué sigue? La obra de la santificación. Él ha cogido ahí un pedazo de barro, ahí un tronco seco y tiene que reverdecer. Y ahí está Él obrando, empieza ahora, ya es una nueva, ya es el corazón, pero tiene que operarse todavía la obra de la santificación. Primero la obra de la regeneración y acto seguido le sigue la obra de la santificación. El convenemos de nosotros pecado, convencernos de que no somos lo que debiéramos ser. Esa su obra. Acentuemos esto, no mi obra. Ay, cada día estoy... No, es su obra. Convenciéndonos Él de nuestros pecados día a día. No, Pepe, así no, esto no, tú no debes ser así. Tú eres mi testigo, yo te he elegido para santificación. Y ahí empieza esa obra de la santificación, entre otras cosas, a fin de que el arrepentimiento de nuestros pecados actuales, por ello, tenemos que decir que es una bendición. Queridos, es una bendición sentirse afectado por el pecado. ¡Qué bendición! Aquellos que se les escorre el telón y se ven tal cuales son delante de Dios. Y por causa del pecado, nuestros ojos puedan inundarse de lágrimas al ver tal como somos. Eso es una bendición del cielo. Que el Señor quiera descorrer y nuestros ojos ahí se entristecen por ver, siendo que Él ha tenido tanta misericordia conmigo y todavía soy así de duro, todavía soy así de inflexible, señal de que ahí hay obra de la gracia de Dios. Qué bueno es cuando uno percibe la obra de Dios. Despacito, va, yo tengo 80 y tantos años y recuerdo qué diferente era, mi mujer me lo comentaba esta mañana o ayer, qué diferente era cuando nos conocimos a como a lo largo del tiempo. Hay vida ahí donde la obra del Espíritu Santo actúa. Fijaos que dice al principio en Génesis capítulo 1 y versículo 1, y así es la obra de Dios, así es lo que hemos de ver. Y dice, fijaos, dice, en el principio, el comienzo. En el principio creó Dios, ya está actuando, está haciendo algo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ya está, la tierra hecha, ya existe, el cielo también.
y la tierra estaba desordenada y vacía. Así estaba el principio. Dios ya ha creado pero está todo desordenado y vacío. Y es más, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios ahí está trabajando. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Ahí ha trabajado Dios, y esto es lo que hace en el pecador también. Viene poquito a poquito, y va hasta que por fin viene la luz irradiante y nos hace. Esto es la obra de Dios. Esto no quiere decir que Él viene, los convence de pecado, ya está. Ya están convencidos, pues se va y los deja y ya se arreglará, ya los hemos convencido. ¡No! Permanentemente el Espíritu está obrando la obra de la santificación. Primero la obra de la creación, hacer de nosotros una nueva criatura. Está ahí empezando y ya está. Y ahora a partir de la conversión de la creación, vemos que sigue la obra de la santificación. Está cogiendo a este besugo y le está meneando, le está haciendo aquí y para allá. Tú no obras bien, qué trabajo me cuesta convencer, pero es su trabajo convencerme a mí. Es su trabajo, que no es poca cosa, hacerme ver que no actúo como debiera para aquello para lo cual he sido llamado. Y al convencernos de nuestros pecados, es de esa su obra. Entendamos esto, su obra, no mi obra, es la suya. Convencidos de pecado. Entre otras cosas, el fin de que nos arrepintamos de nuestros pecados actuales. Esto es la obra de Dios, que nosotros veamos lo que somos y a su vez nos arrepintamos. Pero es posible que yo sea así. Antes no lo veía, antes esto, lo otro. Él quiere convencernos. Por eso el Espíritu continúa y no se va. No hace una nueva creación y ya está, se va. Adiós. No. Él permanece ahí porque quiere la obra de la santificación. Por ello tenemos que decir que es una bendición sentirse afectado por el pecado. Y por causa del pecado, nuestros ojos puedan inundarse de lágrimas. Cuando vemos lo que somos, lo que Él ha hecho, lo que sufrió Él, desprenderse el Padre Celestial de su bendito Hijo, que fue de gloria desde la eternidad, desprenderse de su Hijo por mí, y Él a su vez venir a hacerse hombre y morir como sufrió, como nosotros que una espinita que nos clavamos, cualquier cosa, enseguida nos ofendemos, o una mala interpretación de un ser querido o algo, lo malinterpretado, y cómo estoy, ya me ha amargado el día. Y nosotros que no dejamos de pecar, siempre somos los mismos. Oh querido, señal de que ahí hay obra de la gracia. Cuando sentimos esto y vemos en nosotros un deseo de cambiar, señal que es obra de la gracia de Dios. Y ahí hay vida. Esto lo sentimos porque ya hemos sido regenerados. Fijaos, se nos dice eso aquí en Filipenses, en Efesios capítulo 1. La tierra estaba desordenada y vacía. Y cuando se movía Dios, cuando la tierra estaba así, se movió todo y fue todo el desorden que había, ahí vemos que hay orden. Y lo mismo cuando en el creyente elegido hay esa turbación, cuando los ojos están llenos de lágrimas, porque ver cómo vemos que somos lo que deberíamos ser y entendamos, eso es porque el Espíritu Santo de Dios se mueve en nosotros. Cuando vemos que no somos lo que deberíamos ser, ahí está Él obrando, ahí está Él haciendo que
diferencia el arrepentimiento espiritual a esos que están ahora en El Salvador sufriendo el castigo de sus crímenes. Se arrepienten, pero ¿qué arrepentimiento es ese? Si pudieran librarse a ese que los tiene ahí metidos, lo degollarían, lo ahogarían, le harían perrería, pero no pueden. Pero eso es un arrepentimiento temporal, un arrepentimiento que no vale para Dios. Si no se moviera en nosotros, no habría esa turbación de tristeza. Si no estuviera el Espíritu Santo ahí trabajando, ¿cómo no vemos, no regenera en los impíos nada, ni los cambios, ni nada? Ahí habría paz si realmente entendemos esto, la paz. Pero cuidado con la paz. Y qué triste cuando no lloramos porque tenemos paz. Esa paz que digo tristemente porque esa paz no es lo que dice, la paz de Dios gobierne. Y no es la paz de Dios lo que muchas veces es nuestra tranquilidad, ay, qué bien todo, pero no es la paz de Dios. Por eso el apóstol encarece la paz de Dios, no la vuestra, no la que teníais antes cuando estabais con el hombre fuerte armado que guarda su palacio. En paz está lo que posee, ahí los tiene a todos y está todo muy bien, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, quita, reparte despojo. Y esto es, queridos, la paz de Dios. No la paz que nos puede dar el mundo. No la paz que nos puede dar este o lo otro o lo de allá. La paz de Dios. Y ahí no hay turbación. No hay rebeliones. Nadie se coja en esa paz. Lo que es. Por eso, queridos, qué bendición. O que pudiésemos ser más sensibles nosotros, pecadores, que pudiésemos ser más sensibles al pecado, más afectados, entristecidos por el pecado, o que nuestros ojos se llenasen de lágrimas, como cuando algo malo nos ocurre, nos entristecemos. Así debería ser también cuando vemos que no somos lo que debiéramos ser. Según el Señor Jesús, tal sentimiento sería una bienaventuranza que desembocaría en una gran consolación. Bienaventurados. ¿Quiénes? Los que lloran. ¿Quiénes son los que lloran? Hombre, no te da pena. Bienaventurados los que lloran. Eso dice en las bienaventuranzas. Esto lleva implicado que el que no llora, el que no se lamenta por sus pecados, no es bienaventurado. Bienaventurados los que lloran. Estos son bienaventurados. No los que están tan bien, tan contentos como este joven al que me referí. Hoy me han elegido a mí, hoy qué alegría que tengo. Ven, te lo confieso a ti. ¿Por qué? Porque no siente tristeza, no siente dolor, no ve la negrura de su situación de pecador. Y qué triste es esto, queridos, no ver nuestros pecados, lo malos que son a los ojos de Dios. No hay en él convicción de pecado. El que no ha nacido de nuevo, el que no se ha arrepentido, no hay convicción de pecado. Y si no hay pena ni lágrimas, tampoco puede haber arrepentimiento. Así que el arrepentimiento es consecuencia de todas estas cosas anteriores. Por eso el que no se arrepiente es porque no ve. Jesús nuestro Señor nos dice, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. De ahí vemos la necesidad de que esto nos esclarezca y nos haga entender lo que necesitamos, una verdadera conversión del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo venga a nosotros, nos doblegue, nos humille, nos haga ver que somos de pies a cabeza enemigos de Dios. Y esto explica por qué es bienaventurado el que llora.
bienaventurados los que lloran, porque solo los que lloran, solo los que se dan cuenta de su miseria espiritual, son los que acuden por el perdón, con lágrimas, por el perdón de sus pecados. Porque así el llorar es un pesar y un sentimiento cuando se obra en contra de Dios. Por eso, queridos, es tan necesario predicar sobre esta doctrina del arrepentimiento. Es muy necesario que enseñemos esta doctrina. Sé que hay iglesias que no pueden oír esto, les rechinan los oídos porque nadie quiere que les delate lo que son. Pero hay que saberla exponer naturalmente, porque no es fácil exponer la doctrina del arrepentimiento. Hay que tener bien conocimiento de estas cosas. Y el primer sermón que nuestro Señor Jesús predicó sobre el arrepentimiento es lo primero que vemos en Mateo capítulo 11, versículos... creo que es el 14, no, ahora lo digo, el 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos. Ahí comienza el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Pero es que el ministerio de Juan el Bautista no fue menos. Capítulo 3, versículos 1 y 2, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se hace. Ahí vemos que siempre empieza así, y ahí vemos también al apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón. Claro, primero tiene que ser una predicación que llegue. No que te alegre, ay, qué bueno, ay, no, una predicación que te duela, que llegue a tu corazón y te haga sentir lo que eres delante de Dios. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros varones hermanos, ¿qué haremos? A esto tiene que llegar el pecador. ¿Qué haremos? ¿Qué haré? ¿Qué debo hacer? Pedro les dijo, arrepentíos. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Y lo mismo el apóstol Pablo también, en su predicación, él aquí, perdón, he dicho Pablo, no, vamos a dejarlo quien sea, dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros. ¿Quieres que tus pecados sean borrados? ¿Quieres que ya no estén delante de la presencia de Dios? Arrepiéntete. Así que arrepentíos y convertíos. Queridos, la última encomienda que el Señor Jesús dio antes de ascender a los cielos, supongo que la sabréis, dice Lucas 24, 47 creo que es. Y que se predicasen, ya está a punto de subir a los cielos el Señor Jesús, ya resucitado, y deja encomienda lo que tienen los suyos que hacer, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento. Tenéis que predicar esto, que se arrepientan las masas, que se conviertan. Esto, queridos, es lo esencial en el cristianismo. Y esto es lo que deberíamos nosotros hacer ahí, hincapié en ello. Y para esto, Señor, quiera que nos pueda dar la oportunidad de seguir oyendo estas cosas. Esto que oyeron en la predicación, y esa predicación del apóstol ahí es lo esencial, lo que necesitamos todos, queridos. Vamos a dejarlo ya y que el Señor quiera asistirnos y darnos luz, entendimiento, para que el tiempo que Él quiera tenernos aquí, que podamos ser de aquellos que manifiestan, dan a entender que ha habido, a pesar de lo que somos, que ha habido una verdadera conversión, un verdadero arrepentimiento para la gloria suya. Amén. Vamos a despedirnos con oración. Padre de los cielos, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Quién es capaz? ¿Quién puede arrepentirse de las ofensas que ayer cometí, o antes de ayer, o el otro día? ¿Quién puede arrepentirse? Yo hice mal,
Yo me arrepiento de haberlo hecho, pero lo hice. Y cuánto trabajo nos cuesta reconocer que hacemos mal, que no somos lo que debiéramos ser. Por ello, Dios de los cielos, te rogamos, te suplicamos que estés con nosotros, especialmente con los que posiblemente nos queda menos tiempo para peregrinar por este mundo. Señor, el tiempo, el momento se está acercando. No sabemos, tú lo tienes en tus manos, pero Señor, que no sea tarde. Oh Señor, que cuantas cosas vengan, contrariedades, adversidades, danos un corazón arrepentido. Señor, que no seamos como aquel tan buen joven, tan educado, tanto que se creía él, tan bueno que parecía que era. Cuán engañados podemos estar si tu Santo Espíritu no viene en nosotros y obra dolor, sentimiento y a la vez arrepentimiento por ser lo que somos. Señor, cuídanos en este día y que tu palabra en esta tarde vuelva a ser predicada con este mismo poder que necesitamos las almas que nos sentimos pecadores, que ella, tu palabra, siga obrando en nuestras vidas. Te lo pedimos por tu Hijo nuestro Señor. Amén, Padre. Amén.